Bueno, hoy les voy a hablar de dos elementos que son claves en el desarrollo de estrategias digitales. No me importa qué hace su compañía, no me importa si comercializan producto o producen un producto en particular, no me importa si prestan servicios, no me importa. Estos son dos elementos que ustedes van a necesitar sí o sí en su estrategia digital. Entonces presten mucha atención. El elemento número uno son datos. Y cuando les hablo de datos, es muy importante que ustedes aterricen un poco la realidad acerca de su negocio. Muchas personas, cuando yo les hablo de datos en una estrategia digital, entonces piensan en un montón, piensan en un universo en donde todo está comandado por inteligencia artificial y que me va a costar un montón de dinero y que esto va a requerir mucho tiempo y mucho análisis. Esa es la razón por la cual ustedes tienen una agencia digital, por la cual ustedes contratan una agencia digital. Normalmente muchos de ustedes se confunden porque ustedes creen que ustedes contratan una agencia digital para que haga una página web y para que monte una campaña en Google. Esa no es la razón por la cual ustedes contratan una agencia digital. El principio de una conversación con una agencia digital no es usted qué va a ejecutar. Ese es el principal error que ustedes van a cometer. Es usted qué va a medir. ¿De acuerdo? Porque es muy fácil entrar a hablar con una persona súper apasionada por el mundo del marketing digital, súper interesada en las herramientas digitales, que les va a decir, no, mire, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Yo tengo una herramienta que se llama así, así, así. Entonces he pasado, digamos que en la agencia hemos pasado por 20.000 experiencias donde no, que estamos utilizando HubSpot y luego no, es que estamos utilizando Marketo y no, es que luego estamos utilizando MailChimp y que tiene un montón de opciones de automatización y no, es que estamos utilizando otra herramienta más y otra herramienta más y otra herramienta más y tenemos una colección y eso genera un problema que se llama Single Channel Strategies, que es algo que les voy a hacer otro video acerca de porque es bastante importante y bastante interesante. Pero la versión resumida de eso es ustedes pueden utilizar 20.000 herramientas y resulta que todas están desconectadas, ¿cierto? Todas producen información, pero todas están desconectadas. Entonces no hay un lugar donde ustedes puedan visualizar el performance de su estrategia. Entonces lo primero que hay que pedirle a una estrategia digital cuando ustedes, a una agencia digital cuando ustedes trabajan con ellos es, ok, chévere que usted pueda hacer esto, chévere que usted pueda hacer esto, chévere que usted pueda hacer esto, chévere que usted pueda hacer esto. Lo que quiero es que me muestren dónde vamos a ver el resultado de toda esa ejecución. Porque este es el escenario de transparencia en el que necesitamos vivir. Si usted me muestra en dónde vamos a ver toda esa data, entonces ahí vamos a empezar a tener intereses comunes y vamos a empezar a validar que aparte de su esfuerzo, porque es que la vida no es de esfuerzo y particularmente en el marketing digital el esfuerzo no se premia. Lo que se premia es el resultado. Y esto no es solamente en el marketing digital, esto es en la vida en general. Lo que se premia es el resultado. A mí no me interesa qué tan duro trabaje esa agencia digital. Por favor, muéstrame cómo me vas a mostrar que lo que estás haciendo funciona. Y por favor, muéstrame cómo me vas a mostrar que funciona en el mes 1 y que funciona en el mes 2 y que funciona en el mes 3. Y por favor muéstrame que los 3 meses no vas a hacer lo mismo y a no ser que ese mismo haga que mi curva de ventas, mi curva de leads, mi curva de lo que sea el objetivo de tu estrategia digital esté en este rumbo. Si la curva no es visible, que es lo que sucede con mucha frecuencia, si la curva no es visible y tengamos en cuenta cuál es la curva que estamos viendo, ¿no? Datos, acuérdense, datos. Eso es lo que estamos analizando en este momento. Si la curva no es visible y si la curva no es la que yo necesito ver, porque muchas veces les van a mostrar una curva de tráfico, una curva de seguidores, una curva de tiempo de rebote, un montón de cosas súper técnicas y súper interesantes que no necesariamente siempre van al caso. Y ahí es donde vienen en muchos casos los malentendidos y ahí es donde vienen relaciones
inversiones, no es que yo te pagué 1, 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año y yo no veo los resultados y entonces yo sé que tú eres un buen tipo y que tú eres una nota y que tú haces un montón de cosas y trabajas súper bien y sé que eres diseñador y diseñas súper bien y sé que eres estratega y haces de las mejores estrategias, pero muéstrame mi curva, muéstrame la curva que refleja nuestra relación. Esa es la zona de los datos. Siempre que ustedes arranquen a trabajar con una agencia digital, pídanle la zona de los datos, es decir, ok, perfecto, me parece chévere tu plan de ejecución, me parece una nota que tengas una planeación y claridad acerca de lo que vas a hacer, muéstrame en dónde vamos a ver entre nosotros esos resultados y tratemos de que sean cosas que sean interesantes para ti y para mí. Normalmente la falta de claridad viene de ahí. ¿Sí? No, es que el marketer digital eso es un tipo que sabe muchísimo, pero yo no entiendo nada, ¿cierto? Y como yo no entiendo nada, entonces yo lo dejo que él trabaje y haga lo que está haciendo y lo dejo trabajar tranquilo. Eso está bien, hay que dejar trabajar a la gente, pero sí tiene que haber un escenario común, sí tiene que haber un campo y sí tiene que haber una página que los dos podamos revisar, tú desde tu expertise y yo desde el mío, y que me permita entender si mi negocio está avanzando o no. Entonces, eso es la manera de implementar datos en una estrategia digital. Y es posible, es viable, hay muchas herramientas para lograrlo, simplemente hagámoslo consistente. Esa es la segunda palabra clave de hoy. Consistencia. Las dos cosas que necesita tu estrategia digital son datos y consistencia. Normalmente las estrategias digitales, y este es un mundo que es muy difícil en este sentido por una razón, y es porque los empresarios no desarrollan un modelo de trabajo consistente. Un modelo de trabajo consistente muchas veces no se da por una razón que les voy a contar, y es la siguiente, y es un tema de comunicación neto. Imagínense que ustedes contratan una estratega digital, una agencia digital hoy, y esa estrategia, digamos que en el mes 1, en el mes 2 no funcionó, ¿cierto? Y puede haber muchas razones por las cuales no funcionó, puede haber muchas razones por las que sí. Los empresarios que no analizan convencionalmente van a tomar una decisión del tipo, no, pues estos tipos no sirvieron, entonces contratemos a otros. ¿Cierto? Eso, por desgracia, esa es la clase de liderazgo que vemos en muchos de nuestros gerentes. Y eso no quiere decir que no esté correcto. Lo correcto son los argumentos a partir de los cuales tomamos esa decisión. Porque muchas veces, primero no existió esos datos de los que hablamos hace unos momentos, entonces no había una página en común que los dos estábamos revisando, agencia, compañía. Y luego de que eso no pasó, entonces empezamos a darnos cuenta de que de pronto las estrategias que estábamos aplicando no funcionaron. Lo primero que hay que entender es por qué no funcionaron. Nosotros, digamos que no ha sido el común denominador, pero puede haber estrategias en donde en el mes 1, en el mes 2 uno dice no, todavía no estamos por ahí, pero tú tienes lo que les digo, una visualización clara, un lugar que te dice, mira, esta es la cantidad de leads, esta es la cantidad de ventas, esta es la cantidad de oportunidades que estamos generando, esto es lo que estamos implementando, y de pronto ese aprendizaje del mes 1 nos permite que en el mes 2, en el mes 3 tenemos un mejor performance. Nosotros particularmente como agencia en Closer Design tenemos algunas estrategias que funcionan en un formato en el que lo que tratamos es de no poner en riesgo mucho el dinero de nuestros clientes en el mes 1, en el mes 2 y ya empezar a invertir y a crecer los presupuestos un poquito en la medida en la que vamos ganando conocimiento. Y es ahí donde el tema de la consistencia cobra valor. Es decir, la razón por la cual ustedes necesitan ser consistentes es porque la realidad de los negocios es que las curvas de aprendizaje son una realidad inevitable. Y cuando ustedes no tienen una curva de aprendizaje en donde en lugar de coger y despedir a la agencia 1 y tratar de entender por qué no funcionó, sino traer otra agencia que posiblemente haga lo mismo y me haga perder otros 2 meses, ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde vienen las pérdidas de dinero significativas, ahí es donde viene la falta de progreso en las estrategias digitales. Les voy a decir una razón más por la cual la consistencia es muy importante. Las cosas buenas no se logran de la noche a la mañana. Esto es algo que hemos venido repitiendo a través de nuestro contenido. Entonces, ¿qué pasa? Las implementaciones en marketing digital, sobre todo
cuando tienen mucho que ver con tecnología, sobre todo cuando tienen mucho que ver con medición de resultados e implementaciones a partir de esos resultados. Son cosas que se van logrando gradualmente, son cosas que se van implementando gradualmente. Nosotros personalmente hemos venido desarrollando una plataforma que nos permite explotar muchísimo las experiencias que hemos venido teniendo en términos de marketing digital. Entonces las implementaciones nuestras son relativamente rápidas y logramos hacer muchas cosas que antes nos costaba muchísimo más tiempo hacer en un solo proyecto, en menos tiempo, pues. Nosotros necesitamos la consistencia. Nosotros necesitamos la consistencia porque la consistencia es en donde ustedes tienen la posibilidad de generar aprendizaje y aplicar ese aprendizaje a sus próximas decisiones. Entonces, no quiere decir que sacar a la agencia 1 porque los resultados no se dieron está mal. Eso es otra conversación diferente. Quiere decir que te tienes que preguntar como empresario cuál fue el aprendizaje que tú sacaste de esa experiencia. No se trata solamente de decir esta gente no sirve, se trata de decir qué fue lo que hiciste y cómo funciona, cómo yo lo puedo lograr. Si tú tienes una relación con tu agencia digital en donde hay un panorama de datos claro entre los dos que genera transparencia en la relación agencia-cliente, entonces tú vas a tener la posibilidad de analizar esos datos y decir esto fue lo que hizo esta gente y eso no funcionó. No vas a poder entrar muy al detalle en muchas ocasiones porque hay mucho detalle. Es decir, esa es la realidad, hay muchísimo detalle, pero sí puedes hacer preguntas básicas del tipo a las que tú tienes derecho, del tipo en dónde estamos poniendo el dinero, con qué tipo de criterio estamos poniendo el dinero, cuál es el planteamiento estratégico detrás de esto, miremos la curva, está funcionando, no está funcionando, está generando reacción, está generando movimiento, no está generando movimiento, y a partir de esa curva empecemos a validar cómo opera. Es decir, cómo opera y cómo funcionan las cosas en un formato real. Entonces, cuando ustedes juntan estas dos, los datos, ese escenario común que ustedes tienen con su agencia y la consistencia es aprendamos de nuestras experiencias anteriores, utilicemos esa información, datos, y desarrollemos nuestra estrategia mes a mes, asegurándonos de que los errores que hemos venido cometiendo no los vamos a cometer hacia adelante. Ustedes van a tener que cometer errores en el desarrollo de una estrategia digital, sí o sí. ¿Por qué? Porque en los escenarios digitales debe haber mucho lugar para la experimentación, pero eso depende del formato de cliente que ustedes sean y eso depende del formato de estrategia que ustedes están en capacidad de desarrollar. Cuando hay presupuestos un poquito más flexibles, uno tiene la posibilidad de decir, yo me voy a la fija con este 80% de mi presupuesto, con este 90% de mi presupuesto, voy a utilizar este 10% para explorar nuevos caminos que en el futuro me van a ayudar. Cuando ustedes están un poquito más apretados, entonces sí hay que tratar de buscar, y ahí es donde ustedes también tienen que evitar un poquito el omnicanal en términos de que yo quiero estar en todas partes. No, es decir, hagamos un análisis, veamos en dónde yo necesito estar hoy, y en ese momento en el que determinemos en dónde necesito estar hoy, desarrollemos una estrategia que me genere unos resultados que hacia adelante me permitan seguir creciendo el presupuesto y seguir gradualmente buscando la manera de crecer los resultados. Como compañías les digo y les doy un consejo: si su presupuesto de marketing no hace a lo largo de los años esta curva, su compañía no está creciendo y ustedes la están limitando para que crezca. Eso es una realidad. La inflación es una realidad. Entonces, si el costo de la vida hace esta curva y su presupuesto de marketing no hace la misma curva o superior, es porque ustedes están decreciendo. Y esos son datos que son muy importantes tener. Entonces, por favor, tengamos muchísimo eso en cuenta. Por favor, mezclemos datos y consistencia y por favor, seamos muy líderes en el desarrollo de nuestras estrategias digitales e involucrémonos con nuestras estrategias digitales en un formato que sea un poquito más allá de simplemente hazme esta ejecución y ponme a facturar.